qué se llama variable? Chicos, ¿por qué creen que se llama variable? Porque tiene, varía o algo así. Porque exactamente, muy bien Lidia, porque varía. Su valor va a ir cambiando, nunca va a ser el mismo, ¿sí? Entonces es como el temperamento de las personas. Ah, tienes un temperamento muy variable, ¿sí? Porque a lo mejor puedo estar contento y enojado o triste, ¿sí? Va a variar dependiendo de algo. Entonces aquí las variables es eso, se llaman variables porque su valor o su contenido va a cambiar. Ok, ¿qué es una variable? Es una palabra que representa a aquello que varía o que está sujeto a algún tipo de cambio. Eso es una variable. Es un bueno, ya sea en matemáticas o en programación, dice es un símbolo que permite identificar a un elemento no especificado dentro de un determinado grupo. Por ejemplo, ahí en la imagen del lado derecho ustedes ven la ecuación de la fórmula general, ¿sí? La de menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac entre 2a. Las letras son las variables, entonces las variables o las letras van a representar algo, ¿sí? Y va a tener un valor, en este caso numérico, y dependiendo de esos valores que tienen, se va a obtener un resultado, ¿sí? Entonces, eso es un símbolo. El símbolo no solamente puede ser una letra, puede ser una palabra, incluso puede ser un grafo, o sea, un dibujo o algo, eso es una variable. Ok, entonces eso es, una variable es lo que va a representar aquello que está sujeto a algún tipo de cambio. Ese cambio va a depender de otros factores, ¿sí? Ya sea en el caso de un programa puede depender de lo que se introduzca en el programa o incluso del valor que tenga otras variables, pueden afectar el valor a esa variable o a esas variables. Ok, dentro del concepto, bueno, el uso del concepto de variable dentro de la informática, dice, en el ámbito de la programación, en informática, las variables son estructuras de datos que pueden cambiar de contenido a lo largo de la ejecución del programa. Recuerden al principio cuando empezamos a ver lo que era entrada, proceso y salida, y hacíamos algoritmos, yo declaraba o se vieron declaraciones de variables. N1 o suma o resultado, multiplicación, lo que sea. Esas serán las variables. Y entonces dependiendo de lo que fuéramos haciendo, esas variables iban tomando diferentes valores. Ok. ¿Cómo se ve en la computadora? Porque eso es lo que nosotros vemos en el programa, ¿sí? Pero ¿cómo se ve internamente en la computadora? Dice, estas estructuras, o sea, las variables, corresponden a un área reservada en la memoria principal, o sea, la memoria RAM. Entonces ahí viene una imagen, y entonces, por ejemplo, ahí en la memoria RAM viene la variable A. Y la variable A tiene una variable de tipo cadena, o sea, texto. ¿Por qué? ¿Cómo sé que es de cadena? Porque viene entre comillas. Entonces, ese 50.0 es una cadena. Si bien para nosotros es un número, para la computadora va a ser una cadena, o sea, texto, 50, pero visto desde el punto de como texto. Luego tenemos la variable m, que ahí es 50, ahí sí es un número, pero es un número entero, es decir, sin puntos decimales. Y luego más abajo, en otra casilla, al azar, es la variable k, que tiene el valor de 80.467. Ese también es un valor numérico, pero de tipo, le llaman flotante o real, es decir, una variable o un valor con punto decimal. Ahora, ¿por qué aparecen así en diferentes cuadritos y no contiguas? ¿Saben qué significa la palabra RAM? ¿La qué, profe? RAM. ¿Qué significa memoria RAM? O sea, ¿qué es la memoria RAM tanto en la computadora como en su teléfono? Por ejemplo, su teléfono... Ah, Ajá, la ¿qué? memoria RAM no es la memoria como interna, por así decirlo, del teléfono. Ajá, O sea, sí sé qué es, pero no sé qué significan sus siglas. ok. Exacto, sí, eso. Ah, Sí bueno. sé que sea, qué es, pero no sé qué significa RAM o por qué le dicen RAM. Ok, cuando queremos comprar un teléfono, dice, ay, ¿y cuánta memoria RAM tiene? Y ya, no, pues tiene 2 gigas.
4 gigas, 6 gigas, 8, etcétera, ¿no? Bueno, Es la capacidad, ¿no? es la capacidad, ok. En las computadoras o en los equipos tenemos dos tipos de memoria. La memoria principal y la memoria secundaria, ¿sí? La memoria principal es la memoria RAM y la memoria secundaria es, por ejemplo, donde se almacena la información. En la memoria RAM también se almacena información, pero es de manera temporal, es decir, si se apaga la computadora, se apaga o se le va la batería al celular, todo lo que estaba en memoria se va a perder. Ok, ¿qué significa RAM? RAM significa memoria de acceso aleatorio. Eso significa RAM, Random Access Memory, eso, memoria de acceso aleatorio. Aleatorio, recuerden que es ahora sí, al azar. Aleatorio es al azar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué en la imagen vienen ahí los valores de las variables en diferentes cuadritos y no vienen pegados? Tanto los teléfonos, tabletas, computadoras, todo tiene memoria RAM, ¿sí? Entonces, en la memoria RAM, cuando nosotros prendemos el celular o prendemos la computadora, la tableta, se carga, el sistema operativo se carga ahí, ¿sí? Y ahí, ese espacio está reservado, nadie lo puede utilizar, pero todo lo demás queda libre. ¿Para qué? Para que las diferentes aplicaciones o programas puedan utilizar la RAM. En el caso de una computadora, cuando yo, bueno, supone que estoy haciendo un programa, cuando yo ejecuto el programa, el compilador o la computadora va a asignarle de memoria, de manera aleatoria, casillas, las que encuentre libres, les voy a decir, ah, mira, esta está libre, esta la voy a apartar para este programa, esta también está libre y la voy a poner. Por eso ven que están divididas. Entonces, cuando yo quiero acceder a ese valor de la variable, lo que hace la computadora es que, como ya sabe que la variable, en este caso la variable A, está en determinada casilla, dice, ah, mira, ¿quieres usar el valor de la variable A? Ah, entonces me voy a ir a la casilla, a esa casilla, y voy a sacar el valor. Igual hace con la variable M, igual hace con la variable K. Véanlo como si fuera un cajón, el cajón donde tienen su ropa o donde guardamos cosas, y tenemos un mueble con varios cajones. Entonces ya sé que en un cajón voy a guardar, no sé, mis camisas, o no sé, mis pantalones, mi ropa interior, lo que sea. Entonces yo voy a ir guardando en los cajones, cuando necesito algo me voy a ese cajón y lo saco. Así funciona, nada más que obviamente nosotros ya lo ponemos de manera ordenada porque sabemos dónde va. La memoria RAM o la computadora, donde vaya encontrando espacios en blanco, los va asignando. Entonces, cada vez que se crean variables desde el programa, lo que hace la computadora es que en las casillas que vaya encontrando libres, va creando esas variables o espacios para guardar los valores de las variables. Entre más memoria RAM, no es que la computadora o el teléfono sea más rápido, simplemente tiene más espacio para cargar más cosas en memoria. Es decir, a lo mejor no sé cuánto tenga su teléfono de memoria RAM, pero vamos a poner en promedio tienen 4 GB de RAM en promedio, ¿sí? Hay unos de 2, ¿sí? Pero bueno, si tienen su teléfono con, vamos a ponerle 4 GB de RAM y empiezan a abrir un montón de aplicaciones, con el tiempo, ¿qué le llega a pasar a su teléfono? Se llena o se empieza a trabar, se vuelve lento, se atasca. Exactamente, se vuelve lento. ¿Por qué se vuelve lento? Porque las casillas que van vacías, ahí vamos cargando qué programas y que lo que copiamos del texto se va guardando ahí. Si lo que vayamos haciendo se va cargando en la memoria RAM. Entonces va a llegar un momento en como ya no tiene espacio, se empieza a alentar porque entonces el sistema operativo, en este caso del teléfono, tiene que gestionar esa memoria para que podamos trabajar o estar haciendo lo que sea. Por eso se recomienda que cuando ya no uses una aplicación, tanto en la computadora como en el teléfono, tableta o laptop, pues si ya no la usas, la cierres para liberar ese espacio o esas casillas y ya más puedas trabajar de manera mejor, ¿no? Más liberada. Entonces, eso es el concepto de variable, en la memoria RAM. Cuando se crean en la memoria RAM y ahí se van a quedar. ¿Cuándo se van a ir?
se le pueden, cuando se apaga el equipo, se van, ¿sí? O hay maneras de forzar que esas casillas de memoria desde el programa se liberen. Eso también se puede hacer. Ok, entonces ese es el uso del concepto de variable en informática. No sé si quedó claro. Chicos, ¿sí quedó claro? Sí, maestro. Ok, bueno, entonces Sí, ahora, maestro. ¿qué tipos de variables hay? Está desde el concepto de variables en matemáticas, que no me voy a meter en eso, y el tipo de variables visto desde el punto de vista de informática. Es el que me estoy enfocando en él. Dice, hay diferentes maneras en que los diferentes tipos de variables se pueden clasificar de acuerdo al valor, o sea, a lo que van a contener. Entonces tenemos por su contenido y por su uso. De su contenido tenemos las variables numéricas, que me van a almacenar, pueden ser números enteros o números con punto decimal. Luego tenemos las variables lógicas, que me almacenan solamente dos tipos de valores, eso ya se los había comentado, que son las variables, o sea, me almacenan solamente o verdadero o falso, o true o false, o 1 y 0, como ustedes lo quieran manejar. Y luego tenemos las variables de tipo cadena, que cadena es string, como viene ahí, que son las variables alfanuméricas, es decir, me permiten almacenar letras con números y símbolos. Por ejemplo, podría ser la dirección o el correo electrónico, es una variable de tipo alfanumérica, porque el correo trae letras, números, trae puntos, trae el arroba, que es un símbolo, y es lo que trae. Entonces son letras con números, ¿sí? Y símbolos. Y luego tenemos las variables por su uso. Luego tenemos ahí de trabajo, ahorita vamos a ver más adelante qué es de trabajo, contadores y acumuladores. Esas son simplemente variables que me van a ir permitiendo llevar un control o conteo de lo que voy haciendo dentro del programa. Por ejemplo, ¿cuántos intentos les permite el correo electrónico para acceder después de que se fueron equivocando? ¿Alguien sabe? Me parece que son 3. Normalmente son tres, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí podría llevar un contador de cuántas veces el usuario se va equivocando. Ah, ya te equivocaste una vez, va una vez, ahí voy contando. Ya me equivoqué dos veces, llevo una variable que es el contador, ¿sí? O también puede ser el acumulador va aumentando lo que vaya haciendo. Ok. Eso es a grandes rasgos los tipos de variables que existen, ¿sí? Ya dentro de cada una nos podemos meter un poquito más, a escarbarle qué es lo que hace las enteras, las lógicas, las alfanuméricas, etcétera. Bueno, ahora vamos ahí con las variables numéricas. Dice, esas variables numéricas, dice, tienen valores que describen una cantidad medible como un número. Recuerden, el número puede ser entero, o sea, sin puntos decimales, positivo y negativo, o pueden ser, le llaman reales o flotantes, positivas o negativas, es decir, números con punto decimal, negativos o positivos, eso no importa. Dice, son aquellas en las cuales se almacenan valores numéricos, como ya comenté, positivos o negativos, es decir, números del 0 al 9, positivos o negativos y con punto decimal, y no importa porque es infinito. Infinito es hasta cierto punto dependiendo el tipo de variable numérica entera o flotante, es decir, no dependiendo el tamaño que van a ocupar en memoria es qué tan grande es el número que va a almacenar, ¿sí? Eso también hay que tomarlo en cuenta, pero bueno, eso ahorita no importa tanto. Entonces esas son las variables numéricas. Como ejemplos tenemos, ahí hay una variable que se llama IVA, que el IVA es el 0.15%. Luego tenemos una variable que le llaman pi, y pi vale 3.1416, también es un número flotante. Y luego tenemos la variable que se llama costo, que la variable costo es un número entero, es decir, no tiene punto decimal, y yo le asigné un valor que es de 2500. Y así podemos ir declarando variables, ¿sí? De tipo numérica. Luego tenemos las variables lógicas. Dice, estas variables de tipo lógicas les llaman en programación o en término de informática, les llaman boolean o booleanos,
tipos de datos booleanos y solamente permiten almacenar dos valores o dos estados, verdadero o falso, o true o false, o 0 y 1 dependiendo del lenguaje, ¿sí? Entonces esa mente me almacena dos cosas, o sí o no, o verdadero y falso. Entonces como ejemplo tenemos ahí la variable, se va a llamar variable, y le puse true, y la variable 2 le puse como valor false, ¿sí? Recuerden, va a depender mucho de cómo el lenguaje de programación las manejen. Hay uno que le pone nada más una T, otros una T o F, o true o false, o ceros y unos. 0 sería falso, 1 sería verdadero, etcétera. Luego tenemos las variables alfanuméricas, es decir, las que me permiten almacenar letras con números y símbolos, como texto, ¿sí? Y si está formada por caracteres alfanuméricos, todas esas alfanumérico sería, por ejemplo, lo que está en el código ASCII serían caracteres alfanuméricos, letras y números, pero como texto. Ahí vienen unos ejemplos, una variable que se llama letra, que le puse entre comillas la letra A, la variable apellido, por ejemplo, que se llama García Soto, y una variable que se llama domicilio, que viene también entre comillas, Avenida Libertad, número 190. Ahora, quiero que observen algo. Tanto la variable apellido como la variable domicilio, dentro de su contenido, o sea, lo que está entre comillas, vienen espacios, ¿sí? Ahí sí no hay problema si hay espacios, si hay símbolos, porque el espacio también es un carácter, entonces esos no hay problemas. Siempre las variables alfanuméricas tienen que ir o entre comillas dobles o comillas sencillas, dependiendo del lenguaje, porque algunos manejan de una manera o de otra, pero siempre el texto o las cadenas o los caracteres se manejan entre comillas dobles o sencillas. ¿Por qué? Porque esa es la manera de que el programa o la computadora sabe que tal variable o tal contenido es o una cadena o es un número. Por ejemplo, si yo pusiera la variable número y le pongo igual y entre comillas un 9, ese 9 me lo maneja como carácter más no como número, ¿sí? Ok. Ahora luego tenemos aquí las variables de trabajo, que son, dice, variables que reciben el resultado de una operación aritmética completa y que se usan normalmente dentro de un programa. Esas variables de trabajo simplemente son variables normales, ¿sí? Aquí le llaman de trabajo, pero esas variables de trabajo van a ser de un determinado tipo, es decir, si mi operación, en este caso que viene suma, es igual a A más B entre C, puede ser que a lo mejor el valor numérico me aparezca con número decimal, entonces yo tendría que declarar esa variable suma como variable que me almacene puros números decimales. Entonces esas son ese tipo de variables. Entonces son variables normales, o sea, de tipo numérica, por ejemplo. Entonces me van a almacenar el resultado de alguna operación, una suma, resta, multiplicación, división, una raíz cuadrada, un logaritmo, lo que sea, ¿sí? Pero son variables que se utilizan para almacenar el resultado de otras operaciones. Luego tenemos los contadores, así le llaman en programación, contadores. Tiene el mismo concepto de normal, de contador. Entonces lo que hacen es que cuentan, dice, se utilizan para llevar el control del número de ocasiones que se realiza algo, ¿sí? Y los incrementos generalmente son de 1 en 1. ¿Recuerdan cuando vimos los algoritmos repetitivos? Que era el ciclo para y el ciclo mientras. ¿Sí los recuerdan? Chicos, ¿sí recuerdan Sí, eso? maestro. Ok, y les dije que había que llevar una variable que llevara el control de cuántas veces vamos haciendo eso. Bueno, aquí es ese tipo de variables que se utilizan aquí. Entonces, normalmente les dije que para llevar conteos se utiliza la variable i, ya sea mayúscula o minúscula, eso no importa. Y entonces aquí le voy diciendo que la variable i se vaya incrementando de 1 en 1, ¿sí? O i es igual a i más 1. Entonces, si la variable i valía 2, para la siguiente vuelta iba a valer 3, 4, 5. Entonces ya voy llevando el control de cuántas veces voy haciendo algo.
contar un número, acceder a un correo, intentos, lo que ustedes quieran. Entonces, para eso sirven los contadores. Los contadores no solamente van a ir de uno en uno, o sea, aumentando, también pueden ir disminuyendo, dependiendo lo que se necesite hacer. Luego tenemos los acumuladores, que son muy, bueno, esto es prácticamente el mismo concepto. Dice, forma que toma una variable y que sirve para llevar la suma acumulativa de una serie de valores que se van leyendo o calculando progresivamente. Si no mal recuerdo, les puse un programa, un algoritmo que me iba diciendo cuántos números pares e impares iba yo llevando cuando yo iba leyendo yo números. Entonces lo que hace es que cada vez que yo encontraba un número par, les ponía ahí par, ya encontré un número par, pues acumula un número par. Este es un número impar, ya llevo un par y un impar. Y así me iba contando dependiendo de lo que yo necesitara hacer. Entonces estos son similares a los contadores, nada más que aquí voy acumulando valores y el uso es el que yo le quiera dar. Entonces acumuladores y contadores vienen siendo prácticamente lo mismo. Ok, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda? No, maestro. No, profe. Ok. Muchos de estos conceptos, quiero pensar, y repito, quiero pensar que lo han estado viendo con el maestro Roberto. No sé, supongo que sí. Bueno, ahora, esto es bien importante. Reglas para nombrar una variable. Yo dejé la tarea, las reglas, o sea, ¿cómo es que voy a nombrar una variable? No nada más es ponerle un nombre nada más porque sí. Hay ciertas reglas o pautas que hay que seguir. ¿Por qué? Porque luego la computadora es medio especial porque hay que seguir sus reglas. Ok. Entonces la regla número 1 dice siempre debe iniciar con una letra. No importa si es mayúscula o minúscula, debe de iniciar con una letra o como dice ahí, con un guión bajo. Todas las variables que vamos a ver ahorita con unos ejemplos que traigo ahí, van a ver que siempre empiezan con una letra mayúscula o minúscula. Eso sí no importa. Algo muy importante que no viene aquí es las variables no pueden llevar acento y no existe la letra ñ como nombre de variable. Eso sí no viene ahí. Porque en inglés no existe la ñ. Es nada más por eso. Ok, entonces regla número 1. Debe de empezar con una letra. Mayúscula o minúscula, eso es indistinto. O puede empezar con un guión bajo. Regla número 2. Puede contener números solamente después de la primera letra o después, ¿sí? Siguiendo la regla anterior. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, x1 o n1, ¿sí? Entonces n1 es una variable. Si yo pongo 1n ya sería un error porque empieza con un número y entonces como el compilador o el intérprete del lenguaje empieza a leer el código, cuando él encuentra un 1, él cree que es un valor numérico y entonces ya eso ya es un error. Por eso debe de empezar con una letra. Tercera regla. No es permitido dejar un espacio en blanco a lo largo de la variable. Es decir, mi variable no puede estar separada por un espacio. Vamos a pensar que pusiéramos ahí de ejemplo la variable que se llame apellido materno o paterno, como quieran, ¿no? Entonces yo no puedo poner apellido espacio paterno porque la computadora o el dispositivo va a entender que apellido es una palabra, o sea, es una variable, y paterno es otra variable. Entonces ya son dos, y entonces él de ahí se va a equivocar porque normalmente la computadora hay que decirle que las variables van separadas por comas o puntos y comas, dependiendo cómo sea, pero bueno, van separadas por comas. Entonces si yo los dejo así sin espacio, él me va a decir, oye, apellido es una variable y paterno es otra variable, pero no las está separando por comas. Ahí hay un error y no me va a dejar de hacer nada. Entonces, si ustedes quisieran utilizar un nombre de variable que tuviera dos palabras, por ejemplo, apellido paterno o materno o primer nombre, como quieran, se recomienda poner ya sea un guión bajo, guión medio o la nomenclatura camello. Ahorita voy a explicar qué es la nomenclatura camello, ¿sí? Ok, entonces, tercera regla, no se puede dejar espacios, no pueden dejar espacios entre los nombres de las variables.
Cuarta regla. Dice, aunque una variable puede ser de largo que tú quieras, o sea, no importa cuántos caracteres, se recomienda que sea una variable corta. Eso de entre 20 y 30 caracteres como máximo ya sería muy exagerado, pero bueno. Se recomienda que el largo de la variable, o sea, el texto, o sea, el nombre de la variable, sea una palabra corta que represente lo que va a almacenar. Por ejemplo, si yo pongo una variable que se llama edad, ¿qué es lo que va a guardar esa variable edad? Pues va a guardar un número y ahí estoy diciéndole que lo que voy a guardar ahí sea la edad. Otro ejemplo, a lo mejor yo voy a poner el ejemplo de apellido paterno. Entonces pongo la variable que se llama apellido paterno. ¿Qué voy a guardar ahí? Pues voy a guardar un tipo de dato o carácter, ¿sí? Que va a ser o va a representar el apellido paterno que vaya teniendo. O a lo mejor tengo una variable que se llame nombre, que va a guardar la variable nombre, pues va a almacenar caracteres, o sea, alfanuméricos, y me va a decir o va a representar que lo que yo escriba ahí va a ser el nombre de una persona. Y así sucesivamente. Entonces, cuarta regla es que el nombre de la variable sea no muy largo, tampoco cortito, pero bueno, que el nombre de la variable represente lo que va a guardar, ¿sí? Ahí dice que entre 20 y 30 caracteres, eso no le hagan tanto caso, va a depender lo que queramos guardar, ¿sí? O qué tan largo queramos hacer, pero entre más largo sea el nombre, más se va a escribir, entonces no se recomienda escribir tanto porque luego somos muy flojillos, bueno, no es que seamos flojos, sino que simplemente escribimos de más y luego eso no conviene, ¿sí? Tampoco hacerlo de 1 o 2 caracteres porque luego la gente se confunde y dice, pero ¿esta variable para qué es? Ah, pues quién sabe, pero bueno, así le voy a llamar. Entonces no, o sea, un nombre más o menos que represente lo que va a guardar. Quinta regla, no puedes utilizar palabras reservadas para la declaración de una variable. Ok, voy a explicar el concepto de palabra reservada. Una palabra reservada es una palabra propia del lenguaje de programación que no se puede utilizar como nombre de variable. Ejemplo, hay una palabra en un lenguaje de programación que utiliza la palabra read de lectura, ¿sí? Read es leer, ¿sí? Entonces, si yo pusiera declarar la variable como read, me va a decir, oye, esta palabra read, yo sé que después de read tiene que ir algo. Y no la puedes utilizar porque yo ya sé que esa palabra yo la utilizo para algo. Entonces es una palabra prohibida. Vamos a poner si son palabras prohibidas o palabras reservadas. No las puedes utilizar. Entonces, cada lenguaje tiene su grupo de palabras reservadas, ¿sí? Entonces, esas palabras no las pueden utilizar como nombre de variable porque causarían un conflicto con el lenguaje de programación. Entonces ahí habría cosas que no las dejaría hacer y entonces tendrían que andar cambiando las variables. Eso es muy importante saberlo. Y sexta regla dice, utiliza un nombre, como ya les había comentado, que exprese algo del contexto en el cual estás declarando. Por ejemplo, la variable nombre se va a almacenar el nombre. La variable apellidos va a guardar los apellidos. La variable domicilio, voy a guardar el domicilio. O la variable número, pues voy a guardar el número. O la variable, como le quieran llamar, pero que tenga, o que su nombre represente algo de lo que va a almacenar esa variable. A eso se refiere. Ok. Ejemplos de declaraciones de variables de manera correcta. Esa que ven ahí es nombre paterno o apellido paterno, ¿sí? Esa es de la manera correcta. La segunda, una que se llama ID cliente. Y la tercera, que también cumple la regla, dice guión bajo, conteo ciclos. Ok. Y aquí me voy a detener un poquito. Recuerden que les dije que se utilizaba a veces la nomenclatura camello. Ok. ¿Qué tienen los camellos en el lomo? Jorobas. Jorobas. Ya sea una o dos o la que sea. Ok. ¿Alguien sabe qué es un hashtag? Supongo que sí, ¿no?
Mande al que si yo, bueno, yo sí sé que es un hashtag, es como para etiquetar o así. Ok. ¿Y cómo se escribe, Lidia? Pues primero se pone un símbolo que parece que vas a jugar al gato Ajá. y luego ya se escribe, digamos que la frase que vas a publicar en tu hashtag, Ok. pero no pongas espacios, tiene que ir Ah, toda junta. exactamente. ¿Y cómo distinguimos? Muy bien, eso es lo importante. ¿Y cómo distinguimos dónde empieza una palabra y dónde empieza la otra? Pues al leerlo, ahí te vas dando cuenta, hasta aquí es una palabra, hasta aquí era la otra y hasta Sí, aquí termina. pero normalmente muchos hashtags este, hacen, hacen algo con las primeras letras de cada palabra para distinguirlas. Las ponen en mayúsculas. Ajá, las ponen en Es, mayúsculas. exactamente, a eso me refiero. Por ejemplo, miren, la primera que dice nombre paterno, si yo le pusiera el signo de gatito al principio sería un hashtag, ¿no? Hashtag nombre paterno o lo que ustedes quieran. Ok. Eso es donde me acaban de decir que para distinguirla entre una, donde empieza una palabra y la otra, eso le llaman nomenclatura camello. ¿Por qué? Porque los camellos, como bien comentaron, tienen jorobas, ¿sí? Entonces, miren, suponemos que tiene aquí la palabra nombre y empieza una línea recta. Cuando empieza la letra P, que es un poquito más alta, es que aquí no puedo dibujar, sería como una curvita, ahí sería una joroba y ahí seguiría otra línea recta. Y así me voy. Entonces, eso le llaman nomenclatura camello, que se utiliza en los hashtags para distinguir en dónde empieza una palabra y dónde empieza otra. Entonces, esto de las declaraciones de manera correcta, así se utiliza. Entonces, nombre paterno, ahí yo sé que esa variable va a almacenarme, por ejemplo, el apellido paterno, ¿sí? Y entonces, si yo lo pusiera en minúsculas, no pasa nada, pero por estandarización, mucha gente utiliza eso de la nomenclatura camello, utiliza así, mi variable tiene dos palabras. Bueno, las puedo utilizar con un guión medio o la puedo utilizar pegaditas las palabras, ¿sí? Pero donde empieza la segunda palabra, la primera letra la pongo en mayúsculas, entonces ya sé que ahí empieza la segunda palabra. Esa es la nomenclatura camello y esa es la manera correcta de hacerlo. De ahí eso del hashtag para distinguir cómo empiezan las palabras salió de aquí. Eso no es nuevo de que lo inventaron los que hicieron internet. Eso salió de ahí. El hashtag salió de aquí. ¿Sí? Para distinguir una palabra de otra. Entonces, esos son ejemplos de poner variables de manera correcta. ¿Cómo sería una manera incorrecta de declarar variables? Siguiendo las reglas que vimos hace ratito. Recuerden que no se podía empezar con un número. Aquí está mal. Aquí está mal. Empieza con número, no se puede poner. De que llevaba un espacio en blanco, eso también es un error. Aquí yo podría hacer dos cosas. Para corregir la segunda, dice número de teléfono, podríamos ponerle un guión medio o un guión bajo después de la O de número y antes de la T de teléfono, o dejarlas pegadas las palabras, ¿sí? Ahí ya sí sería una variable de manera correcta. Y lo de las palabras reservadas, la mayoría de los lenguajes de programación utilizan, hay un tipo de dato que se llama entero, ¿sí? O en inglés se llaman integer. Entonces, para no escribir todo el integer, se abrevia la palabra int. Entonces, eso de int es una palabra reservada. Entonces, si yo declaro esto como el nombre de la variable como int, la computadora o el lenguaje de programación me va a decir, oye, esta palabra no la puedes utilizar porque yo la utilizo para otra cosa que tú no puedes hacerlo, ¿sí? Entonces, eso es un error, ¿sí? Entonces, ahí son ejemplos de maneras incorrectas de declarar variables. Ok, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda? Supongo que no. Ok, Ninguna, maestro. bueno, continúo. Ok, ahora, ¿qué son los tipos de datos? Porque eso también lo dejé en la tarea. Dice, para programar es necesario identificar, digo, y no solo para programar, para muchas cosas, dice, es necesario identificar a qué tipo de datos pertenecen cada una de las variables o constantes. Una constante es una, vamos a decirle que es una variable que su valor va
hacer siempre el mismo durante la ejecución del programa, ¿sí? Ok. Estos valores pueden ser números, letras, palabras, frases, etcétera, ¿sí? Y cada uno de esos tipos de datos corresponde, bueno, esos valores tienen diferentes tipos de datos. Entonces tenemos los tipos de datos simples y los tipos de datos estructurados, que le llaman definidos por el usuario. Ahí te voy a explicar qué es eso. Entonces los simples son los tipos de datos numéricos, que son, obviamente me van a almacenar números. Ahí dentro de los tipos de datos numéricos tenemos los enteros, los con número decimal, y dentro de los de enteros y número decimal, dependiendo la cantidad de memoria que van a ocupar que ocupan de memoria RAM en la computadora o en el dispositivo, es la longitud que va a tener. Eso ahorita no me voy a meter en eso, pero bueno, son los numéricos. Luego tenemos los lógicos, que ya los habíamos visto hace rato, que son los que me almacenan dos valores, o verdadero o falso. Y luego tenemos los alfanuméricos, que son las cadenas, que puede ser desde una letra hasta un conjunto de letras con símbolos y números, ¿sí? Y luego tenemos los tipos de datos estructurados, que aquí le llaman, bueno, en el ámbito informático le llaman datos definidos por el usuario. Esos tipos de datos, el usuario los crea de acuerdo a sus necesidades. Es muy similar al concepto de la variable, pero aquí yo voy a, dependiendo de lo que yo necesite hacer, o sea, el problema que se me esté presentando, yo voy a estar definiendo estos tipos de datos. Ok. Me voy a ir uno por uno. Los arreglos, que eso también lo dejé en la tarea. Arreglos, o le llaman arrays, vectores, matrices, ¿sí? Son variables del mismo tipo que están dentro de la memoria RAM de manera continua. Ahorita lo vamos a ver porque yo tengo una diapositiva de eso. Luego tenemos los registros, que también son muy similares a lo que son las matrices. Luego tenemos los tipos de datos de archivos, o sea, para manejar archivos, como por ejemplo un archivo de texto, un archivo de Word, las computadoras manejan ciertas estructuras o ciertos tipos de datos para poder manipular el archivo, ya sea que lo vaya a abrir, lo vaya a cerrar, lo vaya a modificar, ¿sí? O sea, eso nosotros no lo vemos, pero internamente la computadora, para cuando nosotros, suponiendo, abrimos un archivo de Word y le seguimos escribiendo y le ponemos las imágenes y todo eso, bueno, internamente la computadora tiene que manejar el archivo de cierta manera para que nosotros vayamos escribiendo el contenido, y ya cuando guardamos, hace algo con esa estructura del archivo y lo va a guardar. Entonces para eso me sirven esos tipos de datos, ¿sí? Y luego tenemos los apuntadores, que se utilizan mucho en los otros tres, que es el arreglos, registros y archivos. Un apuntador no es otra cosa que es una variable que va a apuntar o a direccionar al valor, a la casilla de memoria, donde esté la variable, ¿sí? Suena medio raro ese concepto, pero los apuntadores me sirven a mí para estar trabajando directamente con la memoria RAM, ¿sí? O las casillas. Con eso yo voy a saber en qué casilla está trabajando tal variable, ¿sí? Eso ahorita no importa tanto, pero bueno, esos son los tipos de datos estructurados o definidos por el usuario. Los arreglos, esos son importantes. Un arreglo, que le llaman también vector, array o matriz. Una matriz es una tabla, ¿sí? Es un conjunto de datos o estructura de datos homogéneos, o sea, del mismo tipo, que se encuentran ubicados en forma consecutiva dentro de la memoria RAM. Es decir, en las casillas van pegaditos, así van, esos contiguos. Sirven para almacenar datos de forma temporal, obviamente. Dice, un uso que tienen es que permiten acceder a grandes cantidades de datos de manera sencilla y rápida sin gastar mucha memoria. Es decir, si yo voy a estar jalando mucha información, pues lo más fácil sería cuando creo mi programa, decirle, mira, vas a hacer un arreglo de tal tamaño, ¿sí? No sé, de 10 casillas. Y en esas 10 casillas voy a jalar esos datos. ¿Y qué gano con eso? ¿O qué se está ganando con eso? Que cuando yo quiera acceder, ya no tengo que hacerlo de manera aleatoria. Ya simplemente la computadora dijo, mira, estas 10 casillas las voy a reservar para lo que quieres hacer.
Entonces ya sé que cuando voy a acceder a ellas, ya voy a irme una por una, de arriba hacia abajo o de derecha a izquierda, como sea, no importa, pero están pegaditas las casillas. Eso es, es uno de los usos que tienen los arreglos. Entonces hay diferentes tipos de arreglos. Hay unos que le llaman arreglos unidimensionales, que son de una sola dimensión, es decir, casillas así, como ven en la imagen, o casillas en horizontal o en vertical, pero pegaditas las casillas. O también le llaman arreglos multidimensionales, que serían como las tablitas que ven ahí. Entonces, en los arreglos multidimensionales, o también le llaman matrices, ahí tenemos tanto columnas como filas. Eso que ven ahí es una matriz, es una tabla, pues. Y entonces las tablas tienen columnas, que recuerden que las columnas son las verticales y las filas son las horizontales. Entonces, si ven ahí que dice M10 o M03, ¿sí? Es que es el índice o la casilla. ¿Alguien ha jugado batalla naval alguna vez? Yo sí. Ok, para jugar batalla naval tienes que dar No, las... conozco el juego. Es un juego que son como chipotitos blancos y rojos y los tienes que ir acomodando. Ajá, ahí Pero no lo he jugado. o sea, para acceder a una de donde están los barquitos hay que darle como las coordenadas, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, en la 00, que sería la esquina superior izquierda, esa es una coordenada. Luego la 01, Como un plano cartesiano. exactamente. Entonces ahí, para poder acceder a cada una de las casillas, hay que saber la posición a donde yo quiero guardar o almacenar alguna información. Entonces eso es un arreglo multidimensional, o sea, es una tabla. Y luego viene un arreglo con múltiples subíndices, que no puse una imagen porque véanlo como si fuera un cubo. En un cubo tenemos en una cara un arreglo multidimensional, luego en otra cara del cubo tenemos otro arreglo multidimensional, y así tantas caras como yo necesite. Eso ya son más conceptos avanzados. Sí se puede programar, de hecho existe, pero es muy complicado acceder a ellos, ¿sí? Entonces los más comunes, los que más se utilizan son los primeros dos: el arreglo unidimensional y los arreglos multidimensionales. Miren, son 4 nada más. Entonces el primero, que supongo que ustedes están viendo, de hecho están viendo Python con el maestro Roberto, ¿cierto? Este lenguaje. Entonces, para declarar las variables en Python, se puede declarar así. Entonces estoy diciendo, mira, hay una variable que se llama n1, que va a guardarme números con punto decimal, o sea, flotantes. ¿Y qué le estoy diciendo aquí? Que sea un input, que sería introducir, y me va a mandar un mensaje que dice introduce un número. Y hago lo mismo con la variable 2, de igual, con números decimales, o sea, me va a permitir almacenar números decimales, y me dice introduce el número 2. Una vez que los introduje, o tecleé los valores, ¿qué voy a hacer aquí? Bueno, a la variable suma le voy a asignar la suma de n1 más n2. Y ya al final, pues voy a imprimir, que es la palabra print, la suma es, y voy a imprimir lo que hace la variable, o lo que tiene el contenido de la variable suma, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo en Python, ¿sí? Supongo que ya hicieron algo similar a esto, y ya hemos visto aquí cómo es un algoritmo. Este es un algoritmo, ¿sí? Pero ya en un lenguaje en específico. Luego tenemos el segundo. Este es en otro lenguaje de programación, es lenguaje C, ¿sí? Es de los más conocidos. Entonces, no me voy a enfocar en esto, simplemente me voy a enfocar en esto de aquí, lo que está seleccionado. Entonces yo aquí declaré, le estoy diciendo, ¿sabes qué? Vas a declararme, o vas a crear tres variables de tipo flotante, igualito que del anterior. Fíjense que la palabra es prácticamente la misma, dice float, y aquí también dice float, es la misma. Las variables se van a llamar igual, n1 o n2, y suma. Y después, ¿qué le estoy diciendo? Teclea el primer valor. Con esta instrucción leo el valor de n1, y esto lo que hace es que se va a guardar en la casilla de memoria que la computadora le haya asignado a n1, ahí lo va a guardar. Hace lo mismo con la n2, hago exactamente lo mismo que hice en el anterior,
y mando a imprimir la suma, ¿sí? Observen que son el mismo programa, o sea, hace lo mismo, pero las instrucciones son diferentes, ¿sí? La lógica, o sea, la secuencia es la misma, pero se hace de manera diferente. Unos son más cortos que otros. Este es más cortito, o sea, son menos líneas, y este es un poquito más largo. Me voy a ir con el tercero. El tercero hace lo mismo, pero aquí yo hice un cambio. Esto es el lenguaje de Pascal, es un lenguaje todavía más viejito, ¿sí? Es de los techos de los primeros. Entonces, miren, yo aquí le estoy diciendo, ¿sabes qué? Mira, vas a declarar las variables n1, n2 y suma, pero ¿de qué tipo? Integer, o sea, números enteros, pero sin punto decimal. ¿Qué es lo que pasaría si yo tecleo, por ejemplo, 5.5? Simplemente me va a guardar la parte entera y el punto 5 después me lo quita, me lo voy a borrar, ¿sí? Entonces aquí le estoy diciendo, bueno, son variables enteras, ¿sí? Estas mismas tres variables. Esto, bueno, aquí limpio pantalla. Esto es para mandar el mensaje. Con esto lo leo o guardo el valor de la variable A. Ah, no, aquí sería, pero aquí sería N1, sé que me equivoqué. Aquí sería N1 y aquí sería N2. No cambié esto. Ok. Bye. Leo los valores. Hago exactamente los mismos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, la asignación es con 2 puntos igual. Y mando a imprimir. Es lo mismo que se hizo en los dos anteriores, pero con otro lenguaje. Y obviamente aquí cambiaron las variables que ya ahora son de números enteros. Y por último, este es en Java, ¿sí? Es otro lenguaje de programación, mucho también moderno, actual, ¿sí? Hace exactamente lo mismo. La variable es entera. Recuerden que en la presentación puse decía int, que era un error. Bueno, este es un tipo de dato, este es un tipo de dato entero. ¿Y qué le estoy diciendo? Bueno, quiero que me crees esto. Aquí la variable, ¿ya vieron que le puse? Aquí puse resultado suma. Entonces estoy diciendo, aquí son dos palabras. Eso es correcto. Si yo dejara así esto así, resultado espacio suma, el programa me iba a decir, oye, aquí esto es una variable y esto es otra variable. ¿Qué tendría yo que hacer para corregirlo? Puedo ponerle un guión bajo, puedo ponerle un guión medio, o dejar la palabra pegada como la dejé originalmente, que sería la nomenclatura camello. Y bueno, aquí hago exactamente lo mismo, leo las variables, hago la operación y mando a imprimir el resultado, que aquí sería resultado suma. Aquí está. ¿Va? Ok, entonces quiero que vean cómo hay diferentes maneras de crear variables en los diferentes lenguajes de programación. No todos son las mismas maneras, son maneras incluso similares. Pero bueno, la lógica es exactamente la misma, nada más quería que vieran cómo es que se van declarando. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos, con esto? No, maestro.